Tiene el uso de la palabra el consejero electoral Alfredo Figueroa Fernández. Gracias, consejero presidente. Anuncio que habré de acompañar la idea de devolución de este dictamen y proyecto de resolución a la unidad de fiscalización y acompañaré las causas que usted ha propuesto y que han sido motivo de diálogo entre diversos y diversas consejeras electorales. Quiero proponer al Consejo General efectos adicionales de la devolución que aquí se nos plantea y antes de entrar al conjunto de 5 propuestas que haré sobre efectos adicionales a los que usted ha propuesto, quiero hacer en esta primera intervención un análisis estructural de la primera de ellas. Lo que ha hecho la unidad de fiscalización de los recursos erogados, en particular en la parte de prorrateo vinculados a la coalición parcial Compromiso por México, tienen, en mi opinión, un error conceptual que no permite que los documentos que tenemos ante nosotros cumplan con la doble finalidad de servir de parámetro para medir la equidad de las elecciones celebradas durante el 2011 y 2012 como mecanismo para contabilizar y contrastar los gastos de los distintos candidatos que contendieron para un mismo puesto de elección popular. Para explicar lo anterior debemos partir de que el modelo constitucional y legal en materia electoral establece la equidad como principio esencial en la contienda electoral, misma que se garantiza a través de la determinación de las reglas a que se sujeta el financiamiento público y privado de los propios partidos políticos y sus campañas electorales, y mediante el establecimiento de topes máximos de campaña que puedan erogarse en las elecciones de presidente de los Estados Unidos mexicanos, senadores y diputados federales. Relacionado con esto, el Código Federal Electoral señala que para fines electorales los partidos políticos podrán formar coaliciones para postularlos a los mismos candidatos en elecciones federales y desarrolla un conjunto de reglas para garantizar un acceso equitativo a financiamiento y prerrogativas tanto para partidos políticos que contienden en lo individual como para aquellos que deciden conformar una coalición. Al respecto, el Código establece 2 modalidades de coaliciones, con reglas distintas. Por un lado, están las coaliciones totales, que siguen las reglas de los propios partidos políticos, es decir, tienen posibilidad de presentar un candidato a la presidencia en las 32 entidades para senadores y 300 diputados, y ello justifica el hecho de que con independencia de su participación conjunta en el proceso electoral, postulan el mismo número de candidatos que un partido político en lo individual. Por otra parte, se prevé la posibilidad de crear coaliciones parciales para postular a un mismo candidato a presidente de la República y hasta un máximo de 20 fórmulas para candidatos a senadores y 200 fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa. A diferencia de lo que ocurre en las coaliciones totales, en el caso de las parciales, los partidos que las integran únicamente actúan como un solo partido para efectos electorales respecto de las elecciones para las que determinaron coaligarse, respetando los límites máximos anteriormente señalados. Por ello, para efecto de la distribución de los tiempos de radio y televisión, los partidos integrantes de la coalición parcial ejercen sus derechos de acceder a una prerrogativa por lo que hace al 30% que se distribuye en forma igualitaria y por separado en cada uno de ellos. Asimismo, en el caso de las coaliciones parciales, el tope de gastos de campaña de los candidatos que postulan en lo individual son independientes de aquellos que de demás partidos que integran la coalición, así como los candidatos que postulan la coalición. Estas previsiones atienden a la necesidad de que los partidos realicen campañas en lo individual para promover a los candidatos que postulan y que no forman parte de la coalición. De lo anterior se desprende la existencia de reglas diferenciadas entre las coaliciones totales y parciales, atendiendo a su propia naturaleza para permitir que los candidatos que los partidos integran en las coaliciones parciales postulen en lo individual compitan en condiciones de equidad respecto a sus contendientes. De esta forma, si bien 2 o más partidos políticos pueden formar coaliciones parciales para competir en determinadas elecciones y al mismo tiempo participar en lo individual en las elecciones para las cuales postularon candidatos propios, la regla, y esto es muy importante, la regla es que les son aplicables parten del principio de diferenciar unas campañas y otras, pues de lo contrario habría beneficios
que están al margen de lo que establece la propia Constitución, la ley y el reglamento. En este contexto, la Unidad de Fiscalización realizó un proceso de los recursos erogados por la coalición parcial Compromiso por México y partió de un error conceptual que se advierte desde el inicio del dictamen consolidado correspondiente en la misma, en el que señaló: la coalición fue parcial, lo que implicó que los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México realizaran gastos que también beneficiaran a candidatos postulados por la coalición, o que a su vez la coalición realizara gastos en beneficio de los candidatos postulados por cada uno de estos partidos políticos. Dicho de otro modo, contrario a las previsiones constitucionales y legales señaladas, la Unidad de Fiscalización validó y naturalizó un ejercicio de gastos de las coaliciones y los partidos que la integran, en el que actuaron como si se tratara de una sola fuerza política, cuando en realidad se trata de tres: la coalición Compromiso por México, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, sin considerar que estos efectos, los efectos de esta determinación, desnaturalizaron la función de la Unidad de Fiscalización al establecer como principio la búsqueda de mecanismos que permitan medir con igualdad a contendientes a un mismo puesto de elección popular. ¿Cuáles fueron los efectos que la unidad no previó? Vistos en lo individual y atendiendo a lo acordado en el convenio de coalición, el PRI y el Partido Verde postularon conjuntamente 220 candidatos. De forma separada a los 145 restantes que cada uno de estos partidos impulsó. ¿Cuál es el fenómeno que se advierte a partir del proceso de prorrateo? ¿Cuál es la razón por la que, en el fondo, existe una fuerza política que ha gastado cerca de 60% por encima de las demás fuerzas políticas, pero que tiene una sanción en términos de rebase de tope de campaña 10% menos que la fuerza política más sancionada, que es la coalición Movimiento Progresista? ¿A qué se debe esa circunstancia? ¿Cómo gastar más pero no rebasar los topes, incluyendo más sujetos de prorrateo? Potencialmente, la coalición Compromiso por México, el Partido Verde y el Partido Revolucionario Institucional han incluido en el proceso de prorrateo potencialmente hasta 510 candidatos a los distintos puestos de elección popular, 145 más que la otra coalición o que cualquier partido político, lo que hace que el prorrateo y la representación de ese gasto se diluya en términos reales en el proceso de contabilización. ¿Qué implica eso? Implica que esta fuerza política pudo gastar más dinero sin llegar al tope de gastos de campaña, y eso hace que se entienda el por qué con este monto de gastos no puede haber un rebase de topes de campaña de su candidato a la presidencia de la República ni de otros candidatos a los distintos puestos de elección popular. Pero eso no es lo importante es que no permite igualar en términos de medición el principio constitucional establecido en el 41, que es el que deriva de dar a los partidos políticos condiciones equitativas en términos de la competencia política. Esta circunstancia está en la estructura del propio dictamen que aquí se nos presenta y no permite, a partir de esos elementos, establecer una medición igualitaria en términos de la equidad de la contienda. En esto consiste la primera de las propuestas que formularé a esta mesa, y este es el problema que por primera vez vive esta autoridad en atención a que estamos ante la primera elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos con un modelo de coalición parcial en los términos de la fiscalización que actualmente conocemos. Ha sido y es indispensable hacer una revisión que permita que la interpretación que ha hecho la unidad de fiscalización naturalice con un nuevo dictamen la función para la que esa unidad se ha diseñado. Esta es, consejero presidente, la primera de mis propuestas. Gracias, señor consejero. Está abierta